Curiosamente, solemos dirigirnos en nuestra oración al Padre, en algunas ocasiones a Jesús, pero poco nos dirigimos al Espíritu Santo, porque en las historias de la Biblia no lo vemos actuar ni hablar en específico como vimos al Padre y como vimos a Jesús. Sin embargo, Jesús dijo: yo les dejaré un consolador que habitará entre ustedes. Está diciendo, el Padre está allá arriba en su trono, el Hijo está en su trono a un lado del Padre, pero el que habita aquí en medio de nosotros es el Espíritu Santo. Y es aquel que da las señales, es aquel que da los dones y es aquel que hace funcionar las direccionales de Dios. Amados, muy buenos días. Fíjense qué interesante es esto. Pocas personas se dedicarían a hablarle a mi mano, pero cuando me pongo a pensar, mi mano es la que activa las direccionales. Mi mano es la que abre la puerta. Mi mano es la que trabaja, la que manda emails, la que dobla ropa, la que hace envíos. La gente se dirige a mí, no se dirige a mi mano, pero mi mano es la que hace el trabajo de todo. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en lo que Dios es y en lo que Dios hace, hay una parte bien importante de Él. Hay una tercera persona que se llama Espíritu Santo. Y esa tercera persona, que es el Espíritu Santo, es la que nos habla, es la que nos llena de poder y es la que activa las direccionales para que sepamos por dónde movernos y para que no andemos orando y diciendo, Dios, ¿por qué no me hablas? Bueno, pues el que nos va a hablar es el Espíritu Santo. A mí me emociona mucho cuando pienso en esto porque me doy cuenta de que cuando no le hago caso o cuando no busco al Espíritu Santo, y es exactamente válido buscar al Padre y es exactamente válido buscar al Hijo, a Jesús, pero es muy necesario buscar al Espíritu Santo. Porque mire, piense esto, la palabra de Dios, que es lo que nos rige y lo que nos dirige, es la que nos va a decir qué hacer, pero la interpretación de cómo lo vamos a hacer y la manera y la aplicación de esto que estamos haciendo viene de parte del Espíritu Santo, porque hay mucha gente que dice, yo leo la Biblia y no la entiendo, o hay personas que dicen, la Biblia es un libro complicado y difícil de entender, manipulado por los hombres. Eso es si leemos la Biblia así en lo plano, pero en el momento que permitimos que el Espíritu Santo sea aquel que nos dirija, aquel que nos ilumine, aquel que nos muestre qué es lo que Dios quiere decirnos y sobre todo la manera en la que vamos a aplicar esto que Dios nos está diciendo, en ese momento todo cambia. El tema es que muchas veces estamos ignorando a la mano que hace todo. Porque piense esto, dice la palabra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y dice, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Qué interesante pensar que aunque Jesús que vino y que es el autor de todo, antes de que Jesús fuera mencionado, el Espíritu Santo estaba haciendo su chamba. Y amados, usted y yo estamos pensando en que estamos buscando una señal de Dios y la señal de Dios viene específicamente escrita en su Biblia e interpretada y puesta en acción por medio del Espíritu Santo en usted y en mí. Y ahí, amados, es en donde todo cambia y ahí es en donde todo toma forma, porque nos hemos dedicado de una manera impresionante a ignorar al Espíritu Santo. De hecho, mire, voy a hacer un paréntesis. Si a usted le interesa conocer al Espíritu Santo, escríbame por donde quiera, por YouTube, por Facebook, por Twitter, por TikTok, por WhatsApp. ¿Sí? Yo le regalo un libro que habla específicamente del Espíritu Santo. Se llama El Espíritu Santo, una introducción, es decir, una presentación de quién es, cómo funciona y para qué está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Se lo recomiendo muchísimo. Entonces, amados, tenemos que entender que Dios no se mostró a sí mismo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, Dios, pero para nuestra vida del día de hoy, ¿sí? El Espíritu Santo es esencial, porque piensa esto, el Espíritu Santo es quien nos revela a Jesucristo, es decir, es el que nos pone en un estado de conciencia de necesitar un Salvador.
Y no lo vamos a necesitar hasta que no veamos lo imposible que es el cumplir la ley de Dios que está escrita en la Biblia. Y cuando nosotros nos veamos ahorcados y estrangulados y aterrorizados porque nunca vamos a poder cumplir con la palabra, vamos a darnos cuenta que ahí está el Espíritu para revelarnos la necesidad de un Salvador y que podamos llegar precisamente a ese punto en donde podamos hacer de Jesús verdaderamente nuestro Señor y nuestro Salvador, y que dejemos de andarnos inventando cosas. Amados, Dios nos da las señales y nos deja el rumbo tan claro para que no nos equivoquemos. Los que nos encanta andarnos haciendo chaquetas y los que nos encanta estarle buscando tres pies al gato sabiendo que tienen cuatro, somos nosotros cuando Dios ya lo dejó listo. Y por eso ha sido un deleite esta semana hablarle de todas esas personalidades de Dios y de todas esas historias en donde Dios específicamente guió con sus direccionales basadas en la palabra de Dios y en la revelación del Espíritu Santo, para que usted y yo podamos dejar de estarnos inventando cosas y que podamos verdaderamente buscar a Dios por quien Él es, y sobre todo atrevernos a buscar su guía, atrevernos a darle esa importancia a la voz de Dios y a verdaderamente caminar por la vida con las direccionales de Dios puestas y entendiendo que es el Espíritu Santo el que nos revela los datos específicos, las direcciones específicas y los momentos específicos en los que nos tenemos que mover. Se lo voy a dejar de tarea. Que Dios le bendiga y nos vemos el lunes, porque Dios tiene algo bien interesante para hablarnos.